síndrome coronario agudo los aspectos más importantes. Clásicamente el síndrome coronario agudo se define como el conjunto de signos y síntomas que son secundarios a un desequilibrio entre el aporte, es decir, entre lo que necesita y lo que en verdad le llega de oxígeno al miocardio. Entonces, cuando el miocardio necesita determinado aporte de oxígeno y no le llega el suficiente y aparece como consecuencia de eso unos síntomas y unos signos, allí estaremos hablando de síndrome coronario agudo. Es una patología es un síndrome muy frecuente. Ya ven que se ingresan muchas personas anualmente por síndrome coronario agudo. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque es el menos severo, la gran mayoría de los casos, el 60%, corresponden al síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Generalmente, pues los pacientes que sufren de síndrome coronario agudo son pacientes mayores. Como ven, más del 50% de ellos están por encima de los 65 años. Y evidentemente, entre más factores de riesgo cardiovascular tenga ese paciente, más probabilidades tiene de padecer de esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo tenemos eh, para desarrollar un síndrome coronario agudo? Clásicamente se han dividido en factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables están en relación con el estilo de vida, ¿sí? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la dislipidemia. Se sabe que la hipercolesterolemia en general aumenta el riesgo de formación de placas de ateroma. Entre más colesterol LDL yo tenga circulando por mi sangre, mayor riesgo hay de formar placas de ateroma. Digamos que obviamente entre más elevado tenga yo el LDL, mayor riesgo de sufrir de un síndrome coronario agudo. La hipertrigliceridemia, aunque no aparece aquí, la hipertrigliceridemia aislada no es un factor de riesgo claro de síndrome coronario agudo. Sin embargo, si la hipertrigliceridemia va asociada a un LDL alto y a un HDL bajo, lo que se llama una dislipidemia heterogénica, pues eso incrementa o duplica el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo. El tabaquismo, por su parte, incrementa el riesgo de todas las formas de enfermedad cardiovascular. El riesgo de un paciente que fuma comparado con el que no fuma es el doble el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo y en general cualquier enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto es aún más marcado en pacientes más jóvenes. Por debajo de los 50 años, si el hecho de fumar incrementa casi en 5 veces el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Todo esto porque el tabaquismo pues, está asociado a un incremento en la agregación plaquetaria, en mayor producción de fibrinógeno, en incremento del LDL. Los otros factores de riesgo pues, son los clásicos también, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Vuelvo digo, todos estos factores asociados pues, a estilo de vida. Dentro de los factores no modificables pues tenemos aquellos que indudablemente no se pueden alterar. Uno de ellos es el envejecimiento, ¿cierto? Hablamos de hombres por encima de los 45 años y mujeres por encima de los 55 años tienen más riesgo de sufrir un evento coronario. Se sabe que en las mujeres la aparición de enfermedades cardiovasculares se retrasa unos 10 a 15 años respecto a los hombres. Y esto probablemente es en relación al efecto protector que tienen los estrógenos sobre el endotelio. Sin embargo, después de esta edad, eh, la mortalidad o la severidad de los eventos es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Probablemente por lo mismo, porque después del descenso de los estrógenos, pues hay un mayor riesgo de lesión endotelial si se pierde ese efecto protector de los estrógenos sobre el endotelio y eso incrementa o hace que sean mucho más severos esos eventos en las mujeres. Obviamente la historia familiar también influye, ¿cierto? El hecho de haber tenido una enfermedad cardiovascular antes de los 55 años, familiar de primer grado, hombre por debajo de los 55 años, o en una mujer
también familiar de primer grado, por debajo de los 65 años, incrementa el riesgo de una persona de sufrir de un evento coronario. Si a eso le sumamos otros factores de riesgo, pues obviamente el riesgo es mayor. El síndrome coronario agudo nosotros lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el otro es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. A su vez, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST lo podemos dividir en infarto agudo de miocardio o en angina inestable. Mientras que el síndrome coronario agudo con elevación del ST, solo o siempre vamos a tener un infarto agudo de miocardio, es decir, una necrosis, si no realizamos ningún tratamiento inmediato. Otra clasificación que podemos encontrar es la de los tipos de infarto. Tenemos infarto tipo 1, que es el clásico, que se produce por una formación de una placa de ateroma, es decir, el mecanismo aterotrombótico. El infarto tipo 2, que se debe a mecanismos hemodinámicos, es decir, en el paciente que no tiene una obstrucción aterotrombótica de la arteria, pero por mecanismos como por ejemplo las arritmias, la anemia severa, un paro cardíaco, producen una hipoperfusión a nivel miocárdica y pueden llegar a producir un infarto. El tipo 3 hace referencia a aquel paciente que tenía un cuadro muy sugestivo de enfermedad coronaria, pero que fallece antes de realizar alguna prueba, ya sea un electro o marcadores de daño miocárdico, y por lo tanto no se puede confirmar. Y el tipo 4 y tipo 5 hace referencia a esos pacientes que desarrollan infarto agudo de miocardio después de un procedimiento de intervencionismo coronario. Esta diapositiva simplemente se la muestro para recordarle cómo se produce la despolarización a nivel cardíaco y cómo esto se ve alterado, obviamente depende de la circulación miocárdica. Entonces ustedes recordarán que la despolarización se inicia ahí en el nodo sinusal, hay unas fibras internodales y otras que van hacia la aurícula izquierda. Posteriormente ocurre una despolarización de la primera parte del tabique interventricular, que eso corresponde a la Q, del complejo QRS. Luego el resto del septo interventricular se despolariza y esto es lo que representa básicamente la R. Y luego las fibras de Purkinje, la despolarización de las fibras de Purkinje que se ven representadas por la S, por la onda S. Ustedes entenderán por qué le muestro esto, porque si yo tengo una oclusión de la circulación a nivel miocárdico y esto me produce una isquemia aquí con cualquier parte del miocardio, eso me va a alterar esta despolarización y va a hacer que se haga mucho más lenta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo sé que el QRS me representa la despolarización del ventrículo y tengo una isquemia que si es por una obstrucción total, por ejemplo, de esa arteria, pues esa despolarización se va a hacer lenta y el organismo el miocardio lo que va a buscar es otra zona por donde despolarizarse, por donde llevar la conducción. Por eso es que cuando la oclusión es completa y definitivamente no hay paso por allí de la conducción, la R se corta y digamos hay una elevación de ese punto J y encontramos como un punto de corte y se aplana esa curva o se disminuye ese descenso de la R porque eso lo que traduce es que eh, el organismo, el miocardio, está buscando o intenta por otra vía llevar la conducción. Lo mismo pasa si hay una obstrucción parcial, digamos no total, pero parcial. Entonces, aunque hay una obstrucción, la conducción se hace lenta, pero al final hay una conducción. Por eso lo que nos representa es el descenso del ST. El descenso del ST nos representa que hay una obstrucción parcial y por lo tanto la conducción se hace más lenta y nos lleva a representar en el electrocardiograma el descenso del ST. ¿Qué pasa en un individuo normal? Pues tenemos que las arterias coronarias pues tienen sus tres capas y la luz, lo habitual es que esté libre y por allí pueda circular la sangre tranquilamente y llevar las demandas de oxígeno mediante la sangre al miocardio sin ninguna dificultad. Pero en el paciente que fuma, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí asumiendo que las partículas de LDL son estas que se ven aquí
amarillitas. Si el paciente fuma o el paciente tiene hipercolesterolemia severa o mantenida durante el tiempo, esas partículas de LDL se van depositando sobre el vaso, sobre la íntima. ¿Y qué pasa? Esto con el tiempo pues va produciendo, al final es un cuerpo extraño para el endotelio. Entonces va produciendo una reacción inflamatoria y como toda reacción inflamatoria atrae pues células inflamatorias, entre ellas los macrófagos. Y los macrófagos llegan a esta zona y ahí es donde se producen las famosas células de Kupffer, ¿no? Que son no es más que macrófagos llenos de colesterol. Y como esto se mantiene, pues se va organizando porque luego van llegando fibroblastos, ¿sí? Van llegando células de músculo liso y se va formando una placa. Una placa que al final va levantando esa capa íntima eh, del vaso y produce esta placa. ¿Qué pasa? Esta placa puede estar estable y puede estar durante muchos años ahí, pero el paciente si presenta, por ejemplo, una crisis hipertensiva, esa crisis hipertensiva puede generar una rotura de esa placa, ¿sí? Se rompe una parte de esta placa y pues si se rompe esa parte de esa placa se genera pues también una respuesta del organismo, se activa la cascada en la coagulación y entonces se intenta formar un coágulo ahí donde se rompió esa placa. Y ese coágulo puede que obstruya aún más la luz del vaso, pero sin obstruirla completamente, que es lo que pasa en el síndrome coronario sin elevación del ST. Pero también puede ocurrir que ese coágulo obstruya la poca luz que quedaba, que dejaba la placa. Y si obstruye ese coágulo, aparece un coágulo que obstruye completamente esa luz, pues entonces esto nos va a producir un síndrome coronario con elevación del ST. Y aquí se representa lo mismo, ¿no? En este lado tenemos el espectro del síndrome coronario agudo, tenemos entonces una oclusión parcial de la luz por ese trombo que se ha formado después de que la placa de ateroma se rompió, y esto representa, volvió el descenso del ST. Y en este lado tenemos es una obstrucción completa de la luz que quedaba libre por parte del trombo después de haberse roto la placa, y esto me representa la elevación del ST. Hay otro concepto aquí que no entra en el síndrome coronario agudo, pero es importante conocerlo, que es lo que se llama angina estable. En esos pacientes, ¿qué ocurre? Tienen una placa que está bien organizada, está eh, bien fija, digamos, y tiene una pequeña luz, digamos, hay una luz por donde pasa la circulación hacia el miocardio. Entonces ese paciente que tiene esta placa estable, en reposo va a estar bien porque pues por esta luz va a pasar la cantidad necesaria de sangre para mantener la oxigenación miocárdica. Pero cuando ese paciente intenta subir unas escaleras o caminar un poco más rápido o hacer ejercicio, pues su miocardio le va a exigir más oxígeno, más llegada de sangre, pero pues esta luz va a estar permanente y no va a poder llevar ese aporte de sangre. Entonces por eso es que ese paciente, aunque el reposo esté bien, cuando va a hacer actividad física presentará los síntomas y es lo que se conoce como angina estable o angina de esfuerzo. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas presentarán los pacientes con síndrome coronario agudo? Entonces, pues lo típico es el dolor torácico, que suele ser opresivo, retroesternal, que generalmente dura más de 10 minutos, que puede ser un dolor de reposo, aunque también puede estar desencadenado por el esfuerzo, y que puede ceder con el reposo o con la ingesta de vasodilatadores, aunque esto no es una norma. Ese dolor puede irradiarse a hombros, puede irradiarse típicamente también a miembros superiores, a mandíbula, y estar acompañado de síntomas de bajo gasto cardíaco, por ejemplo, diaforesis y náuseas. Generalmente lo vamos a encontrar en pacientes por encima de los 50 años y que casi siempre tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Hay que tener en cuenta pacientes como es el caso de los diabéticos de larga evolución o los ancianos, por ejemplo, que presentan síntomas menos claros. Los pacientes de diabetes de más de 10, 15 años de evolución generalmente tienen neuropatía, y esto hace que las manifestaciones de dolor sean diferentes o menos
notorias. Lo mismo pasa en los ancianos. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de enfrentarse a un paciente con diabetes de larga evolución. En el examen físico, ¿qué podemos encontrar? Pues el examen físico podría ser normal o lo podríamos encontrar en el contexto de una crisis hipertensiva, o podemos encontrar un paciente con hipotensión arterial y bradicardia si ese infarto o esa afectación de la circulación corresponde a la coronaria derecha, es decir, a la cara inferior. Podemos encontrar signos de bajo gasto, como ya hemos dicho, es decir, diaforesis y náuseas. Soplos podemos encontrarlos si estamos en el contexto de una alteración valvular aguda, signos de fallo cardíaco agudo, e incluso podemos encontrar que el paciente debute con un paro cardíaco como manifestación de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a estos pacientes? Pues básicamente es la suma de la historia clínica más un electrocardiograma y unas pruebas de laboratorio que básicamente necesitamos la troponina para determinar si hay daño miocárdico o no. Las pruebas de imagen son estudios complementarios que en algunos casos nos pueden ayudar a aclarar el diagnóstico. En ese sentido, en el año 2018 se redefinieron algunos términos y eso es importante tenerlo en cuenta. En este consenso se definió, básicamente se quiso aclarar el término de injuria miocárdica o de lesión miocárdica para diferenciarlo del infarto agudo de miocardio. Entonces aquí hablamos de injuria miocárdica o de lesión miocárdica cuando hay una elevación de marcadores de daño miocárdico, es decir, en este caso la troponina. Cuando si tomo la troponina de forma aislada, es decir, sin tener síntomas, sin valorar los signos y los síntomas, estaremos hablando de injuria miocárdica, es decir, injuria hace referencia a elevación de troponina. Pero si queremos hablar de infarto agudo de miocardio, entonces debemos tener una injuria miocárdica, es decir, una evidencia de una elevación de la troponina, pero debemos tener al menos uno de estas manifestaciones o de estos puntos. Uno de ellos es que el paciente tenga síntomas de isquemia miocárdica, es decir, tengo elevación de troponina en un paciente que tiene dolor torácico, diaforesis y náuseas, por decir algo. O que tenga cambios de isquemia aguda, o sea, cambios nuevos en el electrocardiograma. O que tenga una onda Q de reciente aparición. Que tenga cambios de imagen, por ejemplo, un ecocardiograma en donde tenga una hipoquinesia de la cara septal, bueno, algo que me indique que hay una hipoperfusión miocárdica, o que evidencie yo trombos en la angiografía. Entonces, infarto, yo hablo de infarto, esto más o menos lo que venía repitiendo antes, pero aquí lo reiteran. Yo hablo de infarto de miocardio cuando tengo alguna evidencia clínica, ya sea por síntomas o por electrocardiograma o por prueba de imagen, sumado a una elevación de los marcadores de daño miocárdico, en este caso la troponina. Porque es que si uno se pone a mirar aquí, el espectro de la injuria miocárdica, que es esto que está aquí de rojo más claro o rosado, que vuelvo y digo, injuria miocárdica es igual a incremento de la troponina, el espectro es muy amplio porque muchas patologías pueden producir una elevación de la troponina, como la hipoxemia, la hipotensión, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la anemia, vuelvo y repito. Entonces muchas cosas me pueden producir una elevación de la troponina. Pero si esa elevación de troponina, o sea, esa injuria miocárdica, yo le sumo que tengo síntomas agudos de, de isquemia, entonces ahí estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Muy bien, entonces siguiendo con el diagnóstico. Entonces hemos dicho que la historia, el electro, laboratorios y pruebas de imagen. En cuanto al electro, la AHA hace tiempo recomienda que es fundamental. Yo para clasificar el síndrome coronario sin elevación del ST y con elevación del ST, pues voy a necesitar un electro. Se recomienda hacerlo los primeros 10 minutos desde la llegada del paciente a urgencias. ¿Y qué puedo encontrar en el electro? Puedo encontrar un electro como este, que es completamente normal, ¿sí? En este caso, si es completamente normal, yo lo clasificaría como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
porque el síndrome coronario agudo sin elevación del ST me incluye el que tiene descenso o el que tiene un electro normal. También puedo encontrar, pues entonces, un descenso del ST. Como ustedes ven aquí en la cara inferior, que es D2, D3, hay un descenso significativo de el punto J, que es este, ¿sí? Que se refleja aquí también en ABF. Este es el punto J y un descenso. Para que el descenso sea significativo, debe ser de más de 0.5 milímetros, es decir, la mitad de un cuadrito de los más pequeñitos del electro, y se debe ver por lo menos en dos derivaciones contiguas, por ejemplo en D2 y D3, ¿sí? O si lo tuviera en B5, por ejemplo como acá, en B5 y B6, que hay un descenso del punto J. Está en B4, B5 y B6 también. Entonces vuelvo y repito, el descenso para que sea significativo debe ser de más de 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas. O por el contrario, puedo tener es una elevación del punto J, como se ve aquí. Este es el punto J y una elevación del punto J, como les mencionaba en alguna diapositiva. Eso traduce una obstrucción de la circulación, una obstrucción completa. Por tanto, la despolarización busca otro punto, otra vía rápida para terminar de hacer la despolarización. Aquí lo que hace es que se corta la despolarización por esa obstrucción, por esa isquemia que hay en esa zona del corazón. Entonces, para que sea significativa esa elevación del punto J, debe ser más de 1 milímetro en todas las derivaciones, o sea, en dos derivaciones contiguas, una elevación de más de 1 milímetro. ¿Sí? Hay una excepción, y es en B2 y en B3. ¿Por qué? En B2 y en B3, si usted ve en este electro que es normal, generalmente hay una elevación fisiológica del punto J. Entonces, habitualmente en B2 y B3 uno encuentra una elevación de 1 milímetro más o menos del punto J. Pues. Entonces, la excepción es que en B2 y B3 esa elevación debe ser de más de 2 milímetros si es un hombre o más de 1.5 milímetros si es una mujer. Entonces, repito, la elevación del punto J o del ST es significativa si es de más de 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y en B3, que tiene que ser de más de 2 milímetros si es hombre o más de 1.5 milímetros si es mujer. ¿Cómo hago yo? Que a veces hay problemas para uno saber si está elevado, tiene dudas del punto J o no. Y es muy fácil, ustedes tomen como referencia el PR, el segmento PR, ¿sí? Y tracen una línea. Y esa línea tiene que coincidirles con el punto J. Entonces a partir de ahí ustedes suman hacia abajo o suman hacia arriba dependiendo si están frente a un ST elevado o en descenso. Bien, pero aquí pues es notorio que tiene una elevación del punto J. Y acá también. Bien. Entonces, resumiendo, yo tengo un paciente con dolor torácico típico que tiene factores de riesgo, le hago un electro en los primeros 10 minutos, si me sale normal o tiene descenso del ST, lo clasifico como síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Puede ser un infarto o una angina inestable. ¿Qué me define que sea infarto? Que tenga la troponina positiva y que se duplique y que sea progresiva, que sea un ascenso progresivo, que si yo le hago control a las 2 horas o las 4 horas, se siga duplicando. Si no tengo una troponina positiva, o sea, es negativa, hablamos de angina inestable. O si es positiva, pero en un valor que no duplica el valor de referencia, y yo le hago unos controles a las 4 horas y no se duplica tampoco, entonces ahí hablamos de elevaciones no significativas y entonces también estaríamos hablando de angina inestable. Por el contrario, si yo tengo en el electro una elevación del ST, hablaríamos de síndrome coronario agudo con elevación del ST, que este siempre va a generar un infarto si no ponemos un tratamiento oportuno. En cuanto a los marcadores de daño miocárdico, entonces tenemos varios. El que se eleva de forma más precoz es la mioglobina, que es lo que está aquí de rojo, pero pues tiene una vida media corta, que son generalmente de 24 horas. La mayor utilidad por eso es de la troponina, porque la troponina tiene una elevación más o menos a las 2, 3 horas, pero tiene una vida media bastante larga, casi hasta 14 días. Entonces esto nos permite detectar pacientes que llegan a veces con cuadros clínicos ya muy evolucionados.
Y aquí en esta tabla pues comparamos eso, ¿no? Lo que les decía, la mioglobina se eleva desde la primera hora o 2 horas, pero tiene una vida media corta de 24 horas. Mientras que la troponina se puede elevar a las 2-3 horas, pero puede durar hasta 14 días. Por lo tanto, es la que más utilizamos para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y esto también es lo que les mencionaba, porque se hacía énfasis entre diferenciar entre injuria o daño miocárdico e infarto agudo de miocardio, porque hay muchas causas de elevación de troponina. Entonces yo no puedo analizar simplemente el resultado de una troponina, tengo que mirarlo en el contexto clínico para saber si el paciente tiene o no un infarto agudo de miocardio. La radiografía en el paciente con síndrome coronario agudo puede ser normal, como esta, por ejemplo, que no tenga ninguna alteración, o lo podemos encontrar como esta, por ejemplo, que tiene una cardiomegalia global eh, y puede llegar en el contexto de un edema agudo del pulmón, por ejemplo, como este. Hay un patrón bilateral en alas de mariposa. Entonces, el espectro de la radiografía es un estudio complementario y puede variar mucho de un paciente a otro. Las pruebas de imagen, el ecocardiograma no necesitamos en urgencias realizarlo, sobre todo en la parte de hospitalización, sí, para valorar la fracción de eyección porque nos marca pronóstico en estos pacientes. En pacientes en los que yo tenga duda, de pronto sí podría utilizarlo en urgencias para ver si hay alteraciones de la motilidad como akinesias o hipokinesias. Esas alteraciones de la motilidad tienen que ser localizadas en una parte del miocardio, ¿no? Porque si usted encuentra un corazón que está hipokinético de forma generalizada, pues tienen que pensar es en otra cosa, no en una isquemia aguda. Y aquí en esta imagen lo que se muestra es, o se resume, esto que hemos estado hablando, ¿no? Un paciente puede tener baja probabilidad para un síndrome coronario o una alta probabilidad. ¿Quién tendrá baja probabilidad? Pues el paciente que tiene un dolor que no es característico, que está ahí localizado en esternón, que no se irradia, ¿sí? Que además tiene un electro que es normal, y si yo tengo la posibilidad de hacer la troponina es negativa, pues ese paciente tendrá una baja probabilidad para síndrome coronario. Habría que buscar otras causas. Pero en cambio puedo tener este paciente que tiene el dolor típico retroesternal, irradiado a miembros superiores, a cuello, a mandíbula, con cambios en el electrocardiograma y además marcadores de daño miocárdico positivos, pues ese paciente obviamente tendrá una alta probabilidad de un síndrome coronario agudo. Y el paciente que llegue en paro cardíaco, pues ese paciente siempre hay que tener en mente un infarto agudo de miocardio. Entonces, ese paciente en paro cardíaco va a ser de alta probabilidad para síndrome coronario agudo. Cuando evaluamos a un paciente con síndrome coronario agudo, hay que aplicar o existen algunos parámetros que nos permiten valorar, mm, calcular el riesgo, sobre todo el riesgo de complicaciones, como calcula el TIMI, que el TIMI pues de las siglas en inglés, que básicamente significa trombolisis en infarto de miocardio, valora unos parámetros. Estos parámetros lo que uno hace es sumarlos, ¿sí? Y me dice el riesgo que tiene ese paciente de hacer complicaciones asociadas a la trombolisis. Entonces, si solo tiene hasta 2 puntos, pues tiene una baja probabilidad de hacer complicaciones, pero si tiene 5 o más puntos, pues una alta probabilidad de hacer complicaciones asociadas a la trombolisis. Hay otras escalas como el KILIP, por ejemplo, que lo que hace es relacionar en el paciente que tiene infarto agudo de miocardio, ver qué tanto compromiso o qué tanto fallo de bomba de ventrículo izquierdo tiene. Entonces el KILIP 1 es el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, por lo tanto la mortalidad es baja, pero el KILIP 4 es el paciente que tiene shock cardiogénico, cuya mortalidad es bastante alta. También está el GRACE, que el GRACE, bueno, aquí no les puse ahí unas calculadoras, esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier aplicación de celular, por internet. Y el GRACE también valora unos parámetros y lo que nos dice es el riesgo de muerte que tiene ese paciente tanto a los 30 días como a los 90 y a los 6 meses. Pero como les digo, pues son escalas pronósticas. Entonces, ¿cómo trato yo al paciente con síndrome coronario agudo? Entonces, digamos en tratamiento general, vamos a empezar por el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, el manejo general se puede resumir en esto. Oxígeno. Las recomendaciones de la AJA es administrar oxígeno solo si ese paciente satura por debajo de 90%. Nosotros podemos manejar
el dolor, hay que manejar el dolor a ese paciente. Lo podemos manejar con nitroglicerina sublingual, o si lo tenemos en puff, pues en puff, y esto nos sirve pues para el manejo del dolor. Si pese a ello no mejora el dolor, podemos usar morfina que puede ser subcutánea o intravenosa, ¿sí? Para los nitritos hay que tener en cuenta la presión arterial, entonces no se recomienda usar nitritos generalmente si la presión arterial está por debajo de 100 milímetros de mercurio. De resto sí, sí se puede usar. Entonces primero la estabilidad hemodinámica, saber si necesita oxígeno o no, controlar el dolor y luego la antiagregación. Entonces deben tener en cuenta que en el paciente que tiene un síndrome coronario se ha formado un coágulo. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es evitar que se siga formando más coágulo. Bien, entonces eso lo vamos a hacer con antiagregación, que puede ser con aspirina, con ácido acetilsalicílico. Las dosis varían entre 362 y 325. Así que si tuviéramos las tabletas de 81 miligramos que existen, pero no son fáciles de conseguir en nuestro medio, con darle 162 miligramos, 2 tableticas sería suficiente. Como no la encontramos, sino que tenemos la presentación de 100 miligramos, por eso lo más fácil es darle 3 tableticas de 100 miligramos. Y luego la dosis que se continúa varía entre 81 y 325. Entonces lo mismo, si tenemos la tableta de 81 sería lo ideal, 81 miligramos cada 24 horas porque evitamos efectos secundarios a nivel digestivo. Aparte del ácido acetilsalicílico que usamos, entonces también usamos los inhibidores, los fármacos que actúan a través del ADP. Entonces los inhibidores del receptor P2Y o P2I, que son básicamente el prasugrel, el ticagrelor y el clopidogrel. La AJA recomienda ya desde hace un tiempo como de primera opción usar prasugrel y ticagrelor, sobre todo en aquellos pacientes en los que yo le voy a hacer un cateterismo pronto. ¿Por qué? Porque son más potentes en cuanto a inhibir la antiagregación y tienen un inicio de acción mucho más rápido. Sin embargo, no en todos los sitios está disponible o es fácil de conseguir, entonces digamos que hoy en día se sigue usando más el clopidogrel en carga de 300 miligramos, ¿sí? Y luego se continúa con 75 miligramos cada 24 horas. Si nosotros tenemos disponible el prasugrel o el ticagrelor, pues habría que usarlo. La dosis de prasugrel se da un bolo oral de 60 miligramos y luego se continúa 10 miligramos al día. Y ticagrelor se da un bolo de 180 miligramos y luego se continúa con 90 miligramos cada 12 horas. Y luego de la antiagregación hacemos anticoagulación. Entonces anticoagulación con heparina, idealmente pues con heparina bajo peso molecular. Si usamos enoxaparina sería a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. O podemos usar heparina no fraccionada, es decir, la heparina intravenosa. La dosis es de un bolos, se da un bolo de 60 o 70 unidades por kilo y luego se coloca una perfusión que es de 12 a 15 unidades por kilo hora. Aquí simplemente en este gráfico quiero resumir es eso. Estamos tratando de bloquear todas las vías por las cuales se puede formar un coágulo. Entonces, por la vía del tromboxano A2 en el caso de la aspirina, por la vía del ADP, ¿sí? Bloqueando el receptor P2I, como ocurre con el ticagrelor, prasugrel y clopidogrel, y por la vía del factor 10 activado, que en este caso lo hacemos con la heparina de bajo peso molecular. Bien, porque lo que vamos a impedir al final es la formación de más trombo. Bien, entonces ya hemos dicho el tratamiento general del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que ese tratamiento general va a ser el mismo también para el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué otras cosas podemos hacer en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Está el uso de los betabloqueantes, aunque en las primeras horas no es recomendado utilizarlo, no hay afán, sobre todo en los pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca, es mejor retardarlo unas 24 horas. El uso de IECA hora 2, la evidencia dice que en los pacientes con fracción de eyección reducida disminuye morbimortalidad, igual que los betabloqueantes. Las estatinas, igual.
a dosis, si es atorvastatina de 40 a 80 miligramos, o rosuvastatina a dosis de 20 o 40 miligramos. Esto independientemente de los niveles de LDL, porque sirve también como estabilizador de la placa de ateroma. Y los antialdosterona, como la espironolactona o eplerenona, también disminuyen morbimortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida. Estos fármacos, como digo, no hay afán en ponerlo en las primeras 24 horas. Ya cuando el paciente esté estable, entonces se puede administrar. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia del manejo en el síndrome coronario con la elevación del ST? La terapia de reperfusión. Entonces, todo lo que hemos mencionado del tratamiento hasta ahora se debe hacer también en el síndrome coronario con elevación del ST, pero además debemos pensar en terapia de reperfusión. Para eso debemos tener en cuenta los tiempos. Entonces, si el paciente consulta en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas, ¿sí?, yo tengo la opción de hacer o fibrinolisis o angioplastia primaria. ¿Cuál hago? Pues la que tenga disponible. Si no tengo disponible angioplastia y no me la van a hacer pronto, pues uso fibrinolisis, o sea, con fármacos. Si tengo las dos, pues obviamente de elección la angioplastia primaria. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, el paciente debe estar o debe haber llegado dentro de las 12 horas desde que inició con los síntomas. Ya para hacerle la angioplastia debo tener en cuenta que desde que yo diagnostique el infarto hasta que le hagan la angioplastia, si no van a pasar más de 120 minutos o no, idealmente no van a pasar más de 90 minutos, le hago la angioplastia, ¿sí? Es decir, a mí me llega el paciente, empezó hace 4 horas, es decir, está dentro de las 12 horas del inicio de los síntomas, 4 horas con dolor torácico, ya lo diagnostiqué de infarto porque tenía troponina y cambios, elevación del ST en el electro, entonces decido que le voy a hacer la angioplastia. Entonces la sala de hemodinamia debe estar lista y el paciente debe estar ya en hemodinamia antes de los 120 minutos. Si eso se va a demorar mucho, porque el paciente lo tengo que yo remitir o no está el personal disponible, van a demorarse más de 120 minutos, entonces no tengo que retrasar el tratamiento y en ese caso tendría que usar fibrinolisis. Y si yo haya decidido que voy a usar fibrinolisis, lo ideal es realizarlo en 10 minutos desde el diagnóstico de infarto. ¿Listo? ¿Qué uso para la fibrinolisis? O sea, para el uso de fármacos. Pues tenemos varias opciones. Está el RTPA o, pues que nunca faltan en los sitios, la streptokinasa. Las dosis son las que están aquí, son muy fáciles. De la streptokinasa, pues es el clásico, digamos, se administra 1.5 millones de unidades y eso se pasa en 30 a 60 minutos. O el RTPA, que estas son las dosis, no nos vamos a detener en eso. Bien, entonces hemos dicho que si el paciente está dentro de las 12 horas de inicio del dolor, hay que definir si hacemos angioplastia, si no se van a demorar más de 2 horas en hacérsela, desde que yo lo diagnostico de infarto, o fibrinolisis, si pues no tengo la disponibilidad de la angioplastia dentro de las 2 horas siguientes. ¿Qué pasa si el paciente consulta después de 12 horas de iniciado los síntomas, entre 12 y 48 horas? Pues todavía se puede hacer angioplastia primaria. Lo que está claro es que después de las 12 horas de iniciado los síntomas ya no se puede hacer fibrinolisis. Lo que hay que hacer es angioplastia. Entonces, si en mi centro yo no tengo que remitirlo a que le hagan la angioplastia. Y si el paciente ya con un infarto evolucionado, o sea, de más de 48 horas, pues ya ahí se toca decidir si le hago el manejo convencional del síndrome coronario, es decir, con antiagregación, eh, betabloqueantes, IECA, estatinas, o si lo mando a que le hagan una angioplastia. Esto ya es opcional. Bueno, esto era a grandes rasgos lo que quería revisar de síndrome coronario. En las diapositivas están las referencias de los artículos, de los principales artículos, por si quieren complementar. Muchas gracias.